Como buen entusiasta del manga en general que soy, se vuelve casi una necesidad ver todas las series que se vayan publicando. Aunque sepamos que ya sea por recursos o tiempo, o porque son poco conocidas o simplemente no hay fansub que las saquen, o bien porque no las editan, no siempre es posible hacerse de cada manga, por ende, muchas veces, acabo viendo la versión animada de las mismas, ya que en esta cuestión y por suerte, si hay gente dispuesta a traducir. Esta vez, le ha tocado el turno a un clásico no tan clásico, ¿lo recuerdas o siquiera lo conocías? Hoy hablaremos de Busou Renkin. Para que empieces a tener noción de lo que hablo, el manga Busou Renkin fue creado por el famoso mangaka japonés Nobuhiro Batsuki, sí, el mismo que creó al temerario Samurai X Rurouni Kenshin. Vio la luz en la revista Weeklies en Jump de la editorial suiza allá por el mes de junio del año 2003, siendo emitida hasta abril del 2005. Teniendo una edición de 10 tomos, es licenciada en Estados Unidos y Francia, logrando un poco más del éxito esperado, aunque, a decir verdad, en mi humilde opinión y a discrepancia de la dicha popular, el anime es un bodrio para los parámetros de mi exigencia, aunque el manga me ha parecido por lo menos aceptable. Estas cosas siempre pasan, y teniendo en cuenta que la Shonen Jump es la revista de manga más querida y vendida en Japón, ya es costumbre en ellos realizar una versión animada de cada uno de sus mangas. Y como es lógico, Busou Renkin no se iba a quedar atrás. Retomando, contaré un poco a grandes rasgos. La trama del manga es similar a la del anime, centrado en Kazuki Muto, un estudiante de secundaria que es asesinado por un homúnculo, mientras intenta salvar como todo buen galán a una chica llamada Tokiko Tsumura. Sin embargo, tras la valentía y acto desinteresado del desconocido, Tokiko se conmueve y le devuelve el favor al implantarle un Kakugane. ¿Y qué es un Kakugane? Un dispositivo alquímico que puede convertirse en un arma llamada Busou Renkin. De ahí la originalidad del título y ni hablar del contenido, se nota a grandes leguas el esfuerzo. Para los que no entendieron, estoy siendo irónico. Kazuki, como es de esperarse, decide unirse a la hermosa Tokiko en su lucha contra los homúnculos y su creador, Víctor, quien con el afán de su locura busca crear una bomba de alquimia que destruirá el mundo. La verdad no veo el sentido, no sé qué ganan con destruir todo. Del vamos ya empezamos mal, un villano típico de antaño, sin sentido ni ambiciones, pobre en todo sentido, nada memorable. El manga en sí tiene elementos de acción típica, comedia y romance para ensalzar, aunque con el avance se vuelve monótono, pero se caracteriza por tener una trama bien construida y personajes interesantes y carismáticos dentro de lo que puede. Por lo menos y a favor, el autor utiliza técnicas de dibujo detalladas y expresivas, lo que hace que las escenas de acción sean un poco más emocionantes y fácil de seguir. Pese a todo, el manga fue bien recibido por la crítica y el público en general, y se convirtió en un éxito en Japón y en otros países, llevando en consecuencia a una adaptación animada de la misma en el año 2006 de 26 episodios. Resumiendo, Busou Renkin es una serie emocionante para muchos y bien construida para otros, que sigue cuadradamente a un grupo de personajes en su lucha contra las fuerzas oscuras que amenazan el mundo. Pasando al anime, como sabemos, las series animadas, o peor aún, los live action, siempre alteran el producto, a veces para bien y otras para mal, como lo es en este caso. El mismo salió de la mano del estudio Seibek, en cuya producción los títulos más destacables son Fafner, Elementar Geralt o Bakuretsu Hunters. Kazuki Muto es un corriente estudiante de instituto, alegre, risueño, dispuesto a hacer todo por los demás como corazón noble que es. Tanto es así que, como en el manga, llega a dar su vida por Tokiko Tsumura, una guerrera alquimista bien experimentada. Tokiko, agradecida por su sacrificio, le introduce a Kazuki en el pecho un Kakugane, una especie de piedra capaz de convertirse en un arma gracias a la alquimia. Desde ese momento y tras volver a la vida, Kazuki se comprometerá a luchar contra los homúnculos, bestias que devoran seres humanos y a los que los guerreros alquimistas se dedican a exterminar. En fin, la trama es de lo más simple. Ya te imaginarás cómo es el desarrollo de la serie: pelea, 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 pelea y más pelea. Un shonen de lo más normal. Todos sabemos que hay shonen buenos, como Bleach, Fullmetal Alchemist, entre otros, y shonen de segunda, que es el caso con el que nos encontramos. Sin lugar a duda, y supongo que muchos que lo vieron deben concordar conmigo, lo mejor del anime es la animación y el dibujo. Los movimientos en 3D están muy bien logrados, los planos cortos y largos, enfoques y ángulos me gustaron ampliamente, otorgando punto a favor para la fotografía. Lo que pasa es que el planteamiento de la serie es muy monótono y penosamente repetitivo, aunque tiene una etapa que me hizo pensar, vaya, esto promete. Lo cierto es que en general es una serie que va desmejorando a medida que se acerca el final. De hecho, los últimos capítulos me hicieron reír a carcajadas de los malos que eran. En cuanto a los personajes, el protagonista está bien en el sentido de que es aguantable, ya que está rodeado de cada individuo que no deja ser algo más que patético. Los enemigos no tienen ningún carisma o algo que los destaque, y en general solo hay un personaje que merece la pena. Por si no saben a quién me refiero, es Akimori Mamoru, el Capitán Bravo. Además, yo no sé qué le pasaba a Batsuki, que el diseño de los personajes deja bastante que desear, sobre todo de los alquimistas y los homúnculos. Resumiendo, que se trata de personajes no demasiado bien definidos cuyas personalidades y motivaciones van dando tumbos como locos. El único que se mantiene en su línea sería Kazuki, el pobre evoluciona menos que un poroto, frijol o alubia según quien escuche esta producción. Sobre la historia y cómo va desarrollándose, no dudo decir que es lo peor que he visto en mucho tiempo, ya que al final, la serie se convierte en una historia amorosa sin sentido, que no viene al caso, con una pelea titánica, acabando en la luna como fondo. Creo que eso lo dice todo. Quiero remarcar que, en Japón,
el personaje más querido de la serie, y aún me sigo preguntando el porqué, es Kosaku Chouno, conocido como Papillón. En fin, un dato más, el final del personaje es entre absurdo y vomitivo, no sé con cuál de los dos términos me quedo. Honestamente ya no hay mucho más que añadir sin caer en el palabrerío, solo se la puede recomendar a esas personas que son fervientes entusiastas sin colador ni filtros. Como yo.